Bueno, hablando de clases, bueno, le agradecemos a Víctor de Bloch que nos atienda en esta noche, es el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. Víctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. No, el gusto es mío. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Bueno, Yo sé que es una pregunta que no tiene respuesta de cuándo vuelven las clases, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cómo se está preparando para la vuelta de Mm, clases un poco educación, ¿no? bueno, justamente estableciendo mesas de diálogo, digamos. Hace un rato tuvimos una reunión larga con todos los equipos pedagógicos y los equipos territoriales y los equipos de infraestructura del ministerio, pero venimos también de una reunión, la segunda reunión con la ministra de Infraestructura que hicimos ayer. La semana pasada conversamos con los gremios docentes estatales, con los gremios privados, también con los gremios estatales vinculados a la administración pública y que tienen participación por algunos actores en las escuelas, como son ATE y UPCN. Y también estamos hablando con otros ministros. Ayer tuvimos una larga videoconferencia con los secretarios de Educación de todas las provincias, con la secretaria de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, a través de un documento de política educativa que pusieron a discusión un borrador de documento que se va a construir entre todos, vinculado a esto de cómo sería el retorno a la presencialidad de las escuelas, cuándo podrían abrirse las instituciones educativas, la posibilidad del escalonamiento progresivo, teniendo en cuenta, bueno, estos factores de riesgo que ustedes están mencionando recién, la circulación del virus, esos elementos parecen imponderables que aparecen. Quizás estábamos pensando en la región 2 con sede en Reconquista, mirando algunas zonas rurales cercanas a Villa Ocampo, y por lo tanto ahora tenemos que parar y comenzar la planificación y el mapeo por otras regiones. Está en movimiento, digamos, ¿no? mm, mm. Por lo tanto, no obstante que esté en movimiento, nos obliga a una planificación. Nosotros queremos llegar a las primeras semanas de julio, antes del receso escolar de invierno, con estas cuestiones más o menos resueltas. Estamos haciendo consultas a todos estos actores que te he nombrado, incluidos algunos legisladores, presidentes comunales e intendentes con los cuales nos vamos encontrando en la tarea. Estamos pensando esto. Estos días también vamos a tener encuentro con dos funcionarios del Ministerio de Salud que ya venimos conversando, pero ahora para escribir el protocolo, ¿no? Establecerlo, cómo sería el procedimiento de la distancia social dentro de las escuelas, y si vamos a pensar, como plantea un borrador de discusión, en 15 alumnos por aula. Bueno, vamos a ver las dimensiones de las aulas que tienen nuestras escuelas. Hay varias cuestiones que estamos mirando, como además el lavado de manos, si vamos a hacerlo con alcohol y gel, con agua y jabón, la distancia, los ingresos, los egresos. Creo que entre agosto y septiembre, y considerando un poquito esto que decía el ministro de Educación de la Nación, está bien señalar como una posible fecha. Es decir agosto es como que nos permite a todos ir pensando. Ah. Mm. Ahora, El Víctor, gobierno, a la sociedad, a las familias. decir agosto significa extender el ciclo también, ¿o no? Porque de agosto A noviembre, a noviembre a diciembre. prácticamente es muy poco, ¿no? Decir agosto significa extender el ciclo lectivo, tal vez clases los sábados, otro tipo de metodología, otro tipo de recuperación de los días de clases. No digo que se hayan perdido, pero sí han sido muy desiguales. Sí, ha sido desparejo, hubo un tramo que fue muy disperso y asistemático. Yo diría que en mayo fue un poco más sistemático el trabajo de los maestros y los profesores con los alumnos y con las familias. Por lo tanto, estamos pensando en alternativas. Quizás también la enseñanza trabajó sobre aprendizajes sabidos o sobre aprendizajes que se repasaban, se fortalecían o se recuperaban, experiencias de aprendizaje que no habían sido exitosas, y quizás no hubo enseñanza de contenidos nuevos estrictamente, Ujú. aunque algunos profesores, algunos maestros, algunas escuelas lo han hecho, ¿sí? Entonces uno piensa que agosto en adelante, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿por qué no parte de diciembre?
no quisiéramos afectar enero, queremos que el receso escolar de verano se respete, porque se viene conversando con los ministros provinciales eso, pero de agosto en adelante, si logramos una presencialidad persistente, continua, sin demasiadas alteraciones, pero condicionada por estos factores que ustedes están nombrando y que nosotros también estamos viendo, creo que podemos llegar a un fin de año que nos permita pensar particularmente en las cuestiones de la promoción, que va a ser una promoción un poco acompañada, pero no podemos adelantar eso, es como horizontes que nos vamos trazando, pero que lo vamos a ir haciendo en el vamos a vamos de cada semana. Pero sí, una cuestión que nos preocupa, Guillermo y Osvaldo, es la cuestión de un par de certezas respecto a las prevenciones y a los formatos de organización de las escuelas para que los directores, los equipos directivos y los maestros sepan qué les cabe esperar en una construcción que es compartida, ¿sí? Que es compartida porque hay saberes que los tienen los directores, que los tienen los preceptores, que lo tienen los maestros, en esa ida y vuelta que tienen con su escuela. Y hay otros saberes que pueden estar en la planificación del Estado. Ahí me parece que hay que encontrarse y en eso los gremios también pueden ayudar para que el retorno sea todo lo más planificado que se pueda, aunque haya imponderables que después en el momento o en las semanas haya que tratar de controlar. Víctor, usted habló de que se está trabajando o se está empezando a analizar este documento de Adriana Puigros. ¿Podría establecer más o menos los lineamientos? Algo lo ha ido esbozando. Aulas partidas a la mitad, esto es en cantidad de alumnos, 15 alumnos por aula. Uno hace una simple deducción. ¿Qué pasa con los otros 15? ¿Van con educación a distancia? ¿Se duplica o se duplica la demanda de infraestructura? ¿Se duplica la demanda de docentes? ¿Se duplica la demanda de asistentes escolares? Que uno entiende también son fundamentales a la hora de mantener la sanitización de los lugares en donde se imparte educación. Sí, hay dos o tres cosas que vos estás nombrando, por ejemplo, la interrelación entre los procesos presenciales y los semipresenciales y los no presenciales. Ahí creo que va a haber un juego entre el trabajo sobre las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, pero por otro lado, cuando los alumnos están en el aula, trabajar con los contenidos nuevos pendientes que no pudieron trabajarse en abril o en mayo. Entonces hay una relación estrecha entre la tarea que hay que hacer en la casa y por qué no en otros espacios públicos. Un centro cultural, una biblioteca popular, un liceo, bueno, hay un consejo municipal, ¿por qué no? Hay otras experiencias, va a depender mucho de los sujetos implicados, una cosa es niños y niñas, otra cosa son jóvenes, ¿no? Ahí también estamos mirando a los sujetos que están implicados en cada uno de estos procesos. Y otra cuestión que vos nombras respecto a los nuevos actores o otras figuras, y particularmente la figura del asistente escolar. Esa es una figura importante por el tema de la prevención y la limpieza. Seguramente vamos a tener que crear algunos cargos más de porteros que no estaban previstos, porque al trabajar en diferentes turnos, y si hacemos franjas horarias, voy a dar un ejemplo. Supongamos que en un aula muy numerosa pueden trabajar de 7:30 a 10, 2 horas y media, se retiran, se limpian y trabajan de 10:30 a 1, otro grupo, si hemos dividido el grupo en dos, para tomar un ejemplo, de tal manera de que la sociedad se vaya representando de qué estamos hablando. Entonces ahí los asistentes escolares también, porque los lugares donde apoyamos los brazos y las manos, las mesas, las sillas, los picaportes tienen que estar muy higienizados, limpiados, así que ahí vamos a tener que hacer algún tipo de apoyatura también especial. Víctor, muy breve, la última consulta. ¿La vuelta a clases está condicionada, supeditada a un arreglo en las paritarias o es independientemente de lo que, digamos, los gremios pretendan y después se discute el tema salarial y otro tipo de cuestiones? Sin ser conceptualista, la política educativa es una decisión de un gobierno elegido por el pueblo. No hay un mandato político respecto a una política educativa, como puede ser la efectivización del derecho a la educación, el cuidado de las trayectorias escolares,
la habilitación de nuevas oportunidades, pero también que esto es cierto que no lo puede hacer el ministerio solo como un staff de 200 personas que trabaja en las 9 regionales y en el ministerio. Eso se hace también con una mesa de diálogo donde tenemos que ponernos de acuerdo con los sindicatos para ver cómo se hace. Y, como dijo el gobernador, vamos a tratar de pagar en tiempo y forma el aguinaldo y el sueldo de junio, y julio debe ser el mes de las paritarias salariales porque hay necesidad de recomponer el salario docente. Víctor, muchas gracias por atendernos, muy amable por este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.